y hemos valorado la ganancia y la respuesta en frecuencia, ¿no? Hemos visto en qué rangos trabaja muy bien nuestro amplificador, ¿cierto? Ahora vamos a valorar dos parámetros más de nuestro amplificador para tener la certeza si lo que tenemos construido es muy bueno, regular, malo o pésimo, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora a revisar o valorar la impedancia de entrada y salida. Para que me entiendan de qué estoy hablando, mostraré lo que podríamos hacer. Vamos a dividirlo aquí. A ver, voy a ajustar mi generador, olvídense del amplificador por un momento. Solo el generador. Ajusto el generador con osciloscopio y tengo 100 voltios pico pico. ¿Listo? Lo tengo. ¿Qué pasa si ya estando así con 100 voltios pico pico, solo el generador, pero no? Ahora lo conecto al amplificador. Lo conecto, ¿creen que se mantenga los 100 voltios pico pico? No. No sé si lo han vivido en la anterior clase, se han sido muy minuciosos. No se mantiene. Cae, se reduce. Entonces, conectado al amplificador, esta señal ya no es del mismo tamaño, cambia de tamaño. Ya no es 100 voltios pico pico, no sé, para algunos va a ser 90, para otros 80, para otros 50, 40, puede variar. Me voy a inventar un valor, 60 milivoltios colocaré, ¿no? Milivoltios pico pico. Y aquí que tengo 60 milivoltios pico pico. ¿Qué quiere decir este hecho? De que solo generador era 100 y conectando se reduce a 60. Que el amplificador tiene una impedancia de entrada. Tiene un valor de impedancia. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si de 100 hubiera bajado a 40? Tiene impedancia, pero es peor que en el primer caso. Si bajó a 60 tiene un valor, si baja a 40 tiene un peor valor. O sea, no es bueno que caiga. ¿Y qué es excelente? Excelente es que solito el generador sea 100 y conectando se mantenga en 100. Ese es el mejor caso que quisiera tener. Es el caso ideal. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que se mantenga, que era 100 y sigue siendo 100? Que la impedancia de entrada es infinita. Cuando esto sea lo mismo, estoy frente a una impedancia infinita. ¿Qué quiere decir impedancia de entrada infinita? Que al conectar, la corriente que existe aquí es prácticamente despreciable, no consume mucho, quiero decir. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, no consumo. O sea, conectar el amplificador y que la corriente sea muy pequeñita. Es bueno. ¿De acuerdo? ¿Cuánto no quisiera una cosa así? Pero lamentablemente la realidad nos dice que el 100 que está inicialmente en el generador al conectar se pierde, cae, quiere decir que está consumiendo corriente y no es despreciable. ¿De acuerdo? Entonces, si sucede esto, es porque hay una impedancia de entrada. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el mejor valor de la impedancia de entrada? Caso ideal, infinito. Vamos a ver hoy día quién saca infinito. Bueno, quizás nadie va a sacar infinito. Pero alguien va a sacar, no sé, 10 kilómetros, otro va a sacar 4 kilómetros, alguien va a sacar 800 ohmios. ¿Quién lo tendrá mejor? 10 kilómetros. ¿Y quién será mejor? Aquí tengo 3 grupos. Él sacó 10 kiloohmios, aquí sacaron 2 kiloohmios, aquí han sacado 800 ohmios. ¿Y quién es mejor su entrada? El que tiene cerca de infinito. Eso vamos a valorar. Y cuando tiende a infinito, quiere decir que al conectar el amplificador al generador no le exigimos mucha corriente. Eso quiere decir. Y que el voltaje solo generador se mantiene todavía casi igual cuando conectamos el amplificador. ¿Está claro la impedancia de entrada? Sí. Bien, es parecido. ¿Quiénes manejan movilidad? ¿Quiénes están aprendiendo a manejar movilidad?
Ya, aprendiendo. ¿Qué pasa cuando uno está aprendiendo a manejar la movilidad? Pone un neutro, arranca. Ten Valentín. Ya estamos pulsando el acelerador, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué sucede al momento de enganchar la primera? ¿Qué es enganchar la primera hablando mecánicamente? Es ponerle carga al vehículo, ¿no? Que haga esfuerzo. Eso quiere decir. ¿Qué pasa ahí? A veces nos apaga el motor. ¿Verdad? Sí. Entonces, como decimos, chalequeamos al arrancar. ¿Por qué chalequeamos al arrancar? Porque el caso, ¿verdad? Porque al enganchar, el caso ya nos está pidiendo más esfuerzo, que el acelerador esté un poquito más al fondo. ¿Cierto? Nos pide más esfuerzo. Eso es una evidencia que hay una impedancia eléctrica. ¿Qué pasa si al arrancar me exige que el acelerador esté más al fondo para que no se apague? Quiere decir que me pide más esfuerzo para arrancar. O sea, consume más para arrancar. ¿Eso es bueno o es malo? Malo, es un vehículo que pide esfuerzo para arrancar. Pero ¿qué sucedería si el vehículo arranca sin ningún problema, sin necesidad de pisar el acelerador más al fondo? Un vehículo que no consume mucho. No se nota que hayamos enganchado y ya está andando, queremos decir, ¿no? Ese es el mejor vehículo. ¿Qué quiere decir? Su impedancia de entrada es infinita. No consume mucho. Es como si estuviera en neutro y ya está avanzando, decimos, ¿no? ¿De acuerdo? Lo mismo acá. Si nosotros vemos que al conectar este voltaje se mantiene, quiere decir que la impedancia de entrada es infinita. Pero si cae, quiere decir que esa impedancia no es infinita, tiene un valor cada vez menos. ¿De acuerdo? El mejor valor es este. Infinito. Vamos a la salida. A la salida, ¿qué tengo? Una resistencia de carga. Si no conecto las resistencias de carga y la salida del amplificador está en vacío, la señal amplificada es esta. Y algunos entrando 100 milivoltios han salido en voltios. No sé, me voy a inventar un voltaje que está saliendo 4 voltios pico a pico. Pero eso es en vacío, sin carga. ¿Qué tengo acá? Solo el condensador de salida, nada más. ¿Qué sucede si lo pongo las resistencias de 10K? Pongo acá las resistencias de 10K. Van a ver que el voltaje que vi sin resistencia es 4, se reduce. ¿A cuánto puede reducirse? No sé, a 3.2. Lamentablemente así es la realidad. En vacío tiene un voltaje, pones la carga y se reduce. ¿Y qué pasa si pusiera otras resistencias de 1 kilo? No sé si alguien ha probado. Ya no va a ser ni 3.2. ¿De qué tamaño va a ser? Un bar. ¿Qué quiere decir entonces? Que no es nomás poner cualquier carga. Pero no quiere decir que en vacío haya cambiado. En vacío sigue el 4. Solo que pones 10K, se reduce a 3.2. Pones 1K, se sigue reduciendo. Pero el del vacío sigue siendo 4. ¿Qué significa poner la resistencia y que haya diferencia entre estos dos? Que en vacío era 4 y ahora con carga es 3.2. Quiere decir que el propio amplificador está consumiendo energía. No solo es la energía para la que está afuera, sino también para él mismo. Un vehículo en vacío sin carga, sin pasajeros, ¿consume o no consume energía? Consume. ¿Qué es lo ideal? Que no debería de consumir, pues no, pero consume. ¿Por qué consume? Porque el caso tiene un chasis, tiene llantas, tiene estructura y es masa, ¿no? ¿Verdad? ¿Se imagina un vehículo cómo sería que no consuma en vacío? ¿Cómo tendría que ser ese vehículo?
Los superdeportivos, ¿eh? ¿Cómo tenía que ser? Son de fibra de carbono. Livianitos, ¿no? Livianitos, de aluminio, de papel, no sé, de pluma, de algo tiene que ser para que no se sienta el consumo en vacío. ¿Verdad? Entonces, esto quiere decir que la diferencia del 4 al 3.2, que es 0,8, está consumiendo el propio amplificador. Quiere decir que por dentro tiene una impedancia de salida. Entonces, esto significa, esta diferencia de acá, significa que hay impedancia de entrada. Esto que veo acá significa que hay impedancia de salida. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo ideal de la impedancia de entrada? Que sea infinita. Ideal de la impedancia de salida, que sea cero. Si comparo con un vehículo, este es un vehículo hecho de papel, no sé, también material tan liviano que cuando no tiene carga no consume energía. ¿De acuerdo? Pero es muy difícil llegar a esto. Ustedes, la mayoría que son electromecánicos, ya se deben dar cuenta qué vehículo tendría que construir que estando sin carga ande sin consumir combustible. Y si consume, que sea bueno, que no se note. Muy difícil, ¿no? ¿Verdad? Lo mismo en electrónica, peleamos por tener un circuito así, que no consuma energía. Para eso, ¿qué hay que hacer? Se configura el transistor, buscar un mejor transistor, las resistencias, buscar sus mejores valores, los condensadores también, o sea, todo lo que está aquí adentro tenemos que mejorar para que lleguemos a estos ideales. ¿De acuerdo? Bueno, si me han entendido las dos impedancias, ahora vamos a ver cómo hallar la impedancia de nuestro circuito. Para hallar la impedancia de entrada, ¿qué voy a hacer? Quizás por el procedimiento que indicaba allá, nos vamos a guiar. Vamos a ajustar el generador, solito el generador, sin conectar al amplificador a un cierto valor de voltaje. Después, teniendo este valor, lo conectamos al amplificador poniendo de por medio un potenciómetro. Ese potenciómetro inicialmente que sea de 0 ohms. ¿Qué patitas puedo utilizar el potenciómetro que está ajustado a 0 ohms desde el principio? La 1, 2, pero si es que está todo a la izquierda. ¿Está bien? Potenciómetro 1, 2 y con su eje a la izquierda. Eso es 0 ohms. ¿Qué voy a hacer después? Voy a ir elevando la resistencia del potenciómetro hasta que estos 100, pasando el potenciómetro, se convierta en un valor medible. Desde luego va a ser menor a 100. ¿Cuánto puede ser medible? Cualquier valor, pero menos a 100. El mejor caso y más sencillo y rápido es que sea la mitad. Si inicialmente fue 100, muevo el potenciómetro aumentando su resistencia hasta que llegue a 50. El rato que llega a 50 quiere decir que de los 100 entra 50 al amplificador. Pero la ley de Kirchhoff de voltajes me dice que el otro 50 que falta se ha quedado ¿dónde? En el potenciómetro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando la propiedad serie de dos resistencias. Que si las dos caídas son iguales, ¿qué puedo decir de las dos resistencias? También iguales, ¿no? Entonces, el valor de este potenciómetro me va a indicar cuánto es el valor de la impedancia de entrada. O sea, debo entender que acá adentro hay una impedancia. Estos dos son iguales cuando este voltaje inicial llegue a la mitad entrando al amplificador. ¿De acuerdo? Ese artificio lo vamos a utilizar. Repito, inicialmente ajusto el generador a 100 sin conectar al amplificador. Conecto y voy aumentando la resistencia del potenciómetro hasta que este osciloscopio me indique la mitad del generador. Cuando me indica la mitad, quiere decir que estos dos son iguales. Sacamos el potenciómetro de acá, medimos con un ohmómetro para indicar cuánto es la impedancia de entrada. ¿De acuerdo?
Para la salida, ¿qué hacemos? Comenzamos el vacío. ¿Qué es una salida en vacío? Quitamos la carga. Y si no quiere quitar, ponga una llave, pero déjelo cortada la llave. Cortada la llave, observemos el osciloscopio cuánto me ofrece. Puede ser un voltaje, que voy a dejar 100%. Conecto la carga, cierro la llave, pero esta vez la carga tiene que empezar en infinito. En alto valor, quizás un potenciómetro sin cambio en eso. Si utilizo los mismos terminales, el potenciómetro tiene que estar todo a la derecha inicialmente. ¿Y qué hago luego? Voy girando a la izquierda. ¿Qué estoy haciendo girando a la izquierda? Estoy disminuyendo. ¿Hasta dónde debo disminuir? Hasta que el voltaje que inicialmente vi acá se reduzca en la carga al 50%. En ese momento libre, la carga tiene la misma resistencia que la impedancia de salida. ¿Cómo entiendo la impedancia de salida? Que está en serie con la salida y que este es la señal de salida. Señal de salida, impedancia de salida y la carga. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, si ya tienen listo, comencemos con este caso. Vamos a medir un potenciómetro de, puede ser de 10K, 50K, 5, 10K o 50K. ¿De acuerdo? Si no, lo voy a ayudar.